Mientras que los operadores de justicia continúan en pugnas políticas, en el país hay más de 650,000 causas represadas, según el registro propio del Consejo de la Judicatura. ¿El órgano administrador de la justicia está obstruyendo los procesos judiciales? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio, un saludo a todos quienes nos escuchan. Muy amable, doctora, gracias. Varias son las razones de lento avance de la justicia en el Ecuador, desde la falta de recursos económicos, corrupción, hasta poco personal, pero también pasan por los problemas institucionales que empiezan en la Judicatura, que es el órgano administrativo y disciplinario de la justicia. Solo en el último mes la Judicatura se ha enfrentado a la Corte Nacional, al ex juez Walter Macías, a la Fiscalía e incluso a la Presidencia de la República. ¿Qué actuaciones de la Judicatura calificaría el Colegio de Abogados como ilegales? Bueno, nuevamente agradecer por el espacio. Bueno, definitivamente nos encontramos ante una crisis del sistema judicial en general, ¿no? Pero lo que desde el Colegio de Abogados de Pichincha observamos es que esta crisis principalmente recae sobre los hombros de los miembros del Consejo de la Judicatura. Los actos, las irregularidades son extensas e incluso a pesar de que la justicia en la historia del Ecuador no ha sido independiente y ha tenido muchísimos errores y ha generado muchísima desconfianza igual en la ciudadanía desde hace mucho tiempo, jamás han existido estos antecedentes históricos como los que se han cometido al momento. Bueno, comenzando por el tema de que los miembros del Consejo de la Judicatura destituyen a un juez de la Corte Nacional de Justicia, y en este caso no se trata de defender a uno u otro juez, ¿no? El tema es que precisamente el Consejo de la Judicatura, como órgano de administración de la justicia, debe ser respetuoso de los principios del debido proceso de la seguridad jurídica e instalan una sesión convocada 2 horas antes a la que asiste un juez que presumiblemente estaba en estado de ebriedad, en donde a pesar de que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que para destituir a un funcionario a un funcionario judicial se deben requerir la mayoría conforme, ellos los destituyen con 2 votos. No, 2 de 5, ¿no? Que fue vergonzosa para el país. Ahora, entonces, doctora, al destituir jueces sin la presencia de la mayoría del Pleno, digamos, sin una mayoría, como usted acaba de mencionar, ¿la Judicatura se está tomando atribuciones fuera de sus competencias? O sea, lo que estaría haciendo el Consejo de la Judicatura es incurrir en una ilegalidad y una vulneración de derechos, como lo dije antes, a la seguridad jurídica, al debido proceso, e incluso en causales que pueden devenir en la destitución de sus miembros. ¿Por qué? Porque hay 2 miembros del Consejo de la Judicatura que participaron en la sesión, sin embargo de ellos tener conflicto de interés. ¿Debería la Judicatura debería ser un órgano independiente al resto de las instancias de la función judicial? En este caso, tanto la doctora Maribel Barrén como el doctor Juan José Morillo, miembros del Consejo de la Judicatura, quienes tienen un conflicto de intereses frente al juez que fue destituido, ellos debieron no participar en la sesión y que lo hagan sus alternos, porque en este caso hay un evidente conflicto de intereses, porque es el juez que estaba siendo procesado, o que en ese momento iba a ser tomada una decisión frente a un proceso disciplinario, es el mismo juez que conoce los casos contra ellos por el delito de tráfico de influencias. Entonces, en este caso estamos frente a un tema muy grave que incluso, como lo dije, puede ser una causal de destitución, de control político por parte de la Asamblea Nacional, al no haber tomado las medidas necesarias para no incurrir en este conflicto de interés. Doctora, me gustaría para que le quede claro a la ciudadanía que nos escucha, que expliquemos un poquito cómo funciona
el sistema judicial, la función judicial. ¿Es la judicatura el máximo organismo de control disciplinario en la justicia? Bueno, digamos que el Consejo de la Judicatura, tal como lo establece la Constitución de la República, le da atribuciones a este órgano con la finalidad de que sea el encargado de administrar la justicia, ¿no? Por decirlo de alguna manera muy clara, de estar seguros, de asegurarse que exista papel, que exista tinta en las unidades judiciales, que existan todos los recursos humanos para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Y eso evidentemente no existe. Entonces, estamos frente a un Consejo de la Judicatura con graves problemas en ámbitos, en el nivel de que están salpicados por actos de corrupción y también que no cumple su papel en el ámbito de procurar a la ciudadanía una justicia que viva, una justicia que haya pasado por un proceso de modernización, que nos brinde, por ejemplo, a los abogados y abogadas un expediente electrónico. Eso no existe. Entonces, estamos hablando de una entidad, de una institución que no cumple con el papel y con las atribuciones que establece la Constitución de la República. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, garantizar una adecuada administración de la justicia. Y también, por supuesto, tiene esta facultad en el ámbito disciplinario. Pero el ámbito disciplinario no implica que se tomen atribuciones que no les corresponden o que busquen destituir jueces o juezas cuando para ellos no sería conveniente su actuación. Porque en cambio, por otro lado, y la ciudadanía lo conoce porque es a diario, tenemos jueces y jueces que emiten resoluciones que van en contra de la Constitución. Pero en este momento, doctora, incluso permiten que quienes están frente a organizaciones del crimen y frente a instancias que tienen eso sobre el país, pues no toman las medidas que corresponden y esos jueces, en cambio, en absoluto hay procesos disciplinarios en contra de ellos, ¿no? Ya, entonces es un tema por eso, justamente por estos hechos, doctora, en este momento parecería que sobre la judicatura no existe nadie más que pueda hacer un control institucional, es decir, sin una asamblea nacional que haga ese control político que le corresponde, ¿no hay manera de que los vocales de la judicatura sean destituidos? Bueno, es lamentable que el país haya vivido todo este proceso de la muerte cruzada, porque por más que haya, digamos, de que la asamblea no haya sido el espacio ideal, no haya sido de la calidad que todos habríamos querido, sin embargo estamos frente a un momento en donde, claro, no vivimos democracia plena al no tener la institución de fiscalización, ¿no? Entonces, evidentemente sí, es complejo, es la instancia a la que le corresponde seguir todo el proceso de control político. Sin embargo, para eso también estamos las organizaciones sociales y un gremio como el Colegio de Abogados de Pichincha no puede quedarse de brazos cruzados. Hemos convocado, y valga la oportunidad para que la ciudadanía se entere, hemos convocado a un plantón el día de mañana en las inmediaciones del Consejo de la Judicatura para demandar, porque ¿cuál es el pedido del Colegio de Abogados de Pichincha? La renuncia de los miembros del Consejo de la Judicatura porque no tienen probidad, porque están salpicados de actos de corrupción, porque incluso la gran mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura están siendo investigados por presuntos delitos como tráfico de influencias, como lavado de activos y hoy por obstrucción de la justicia. Entonces, pero esos son pedidos como los que hizo también la Presidencia de la República, como lo hizo también la Corte Nacional, porque, a ver, primero, ¿quién escoge a los vocales? Porque recordemos que justamente hay algunos organismos, entre esos la Corte Nacional, que le retiró la confianza al presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Sin embargo, fue la misma Corte quien envió la terna para que Terán sea el escogido. Es decir, ¿cómo es que no se preocupan por revisar quiénes son los nombres que ellos mismos envían a la terna? Porque de ahí solo son exhortos pidiendo, porque legalmente ese pedido no tiene ninguna, no va a ser que ellos se vayan. Sí, así es. Y en este caso, como le digo, me corresponde hablar con la institución o con la organización a la que yo represento, que es el Colegio de Abogados de Pichincha, e incluso, puedo decirlo, hay muchas organizaciones más allá del gremio que nos han pedido que tomemos acciones. Y lo que hemos hecho es esto, ¿no? Como usted dice, evidentemente este es un llamado a la moral, ¿no? Es un llamado
que respondan a la ética los miembros del Consejo de la Judicatura. Evidentemente no lo van a hacer, se están aferrando al cargo, pero a nosotros nos corresponde insistir en estas demandas ciudadanas. Hemos pedido también, estamos solicitando oficialmente que se suspenda el concurso para jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque una institución como el Consejo de la Judicatura sin legitimidad no puede llevar adelante este proceso. Entonces, eso también estamos demandando de forma oficial. ¿Qué legitimidad, qué valor jurídico puede tener más bien que todos estos pedidos, todo esto que están ustedes organizando, también un plantón, todos los pedidos que se han hecho para que renuncien los vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Qué valor jurídico pueden tener si simplemente son otras funciones del Estado y ellos se pueden quedar ahí mientras no tengamos asamblea? Bueno, yo creo que hacer todo lo que estamos haciendo desde las organizaciones sociales abona a todo un proceso que puede venir más adelante una vez se instale la Asamblea Nacional. Pero además implica cuestionar, implica que ante el ojo y ante la opinión pública no estemos callados. Yo entiendo, no es sencillo en otros países del mundo, quizás frente a una movilidad como la que se está teniendo, una demanda de la ciudadanía como la que se está teniendo, y sobre todo, mire que hay una encuesta que dice que quizás lo que tenga el Consejo de la Judicatura es un 6% de aprobación de su gestión. Entonces, frente a eso, en otros países quizás otro tipo de funcionarios renunciarían, pero estamos aquí frente a funcionarios que realmente no tienen vergüenza. No puedo decirlo de otra manera, no tienen vergüenza. Incluso quiero aprovechar la oportunidad que me brinda a través de este medio de comunicación para denunciar que frente al plantón convocado por el Colegio de Abogados de Pichincha para el día de mañana a las 9:30 de la mañana, se nos ha informado que el Consejo de la Judicatura va a movilizar personal o personas que han sido o serán quizás, me atrevo a decirlo, tal vez contratadas para hacer una especie de contramarcha o en este caso contraplantón frente a un hecho legítimo. Como organización social, como gremio, nosotros tenemos el legítimo derecho, así lo establece la Constitución, de demandar cambios en el sistema de justicia, de demandar un trato digno a los abogados, ahora, doctora, de demandar la salida del Consejo de la Judicatura, pero resulta que quizás mañana lo que nos encontremos sea con un grupo de personas que van a buscar más bien que haya algún tipo de altercados o cosas así, que por supuesto desde nuestro lado no lo habrá porque estamos legítimamente esperemos que no pase, doctora. De un derecho, ¿no? Esperemos que eso no suceda, ya más violencia no queremos en este país. Pero yo sí quisiera tocar un tema importante, porque si bien estas pugnas judiciales creo que pueden tal vez ser temas muy técnicos y difíciles de entender para la ciudadanía común. Sí sería bueno decirle a la gente qué implica para los ciudadanos comunes que existan este tipo de obstrucciones por parte del órgano administrador de la justicia. ¿Qué implica para el ciudadano común? Bueno, para el ciudadano común implica que quien está en el poder o quien está en ciertas posiciones se blinda frente a la justicia, y no importa qué actos y en qué delitos incurra, y no va a pasar nada, porque incluso, por ejemplo, con una de las últimas decisiones que se adoptaron que igual contradicen la ley, contradicen el Código Orgánico de la Función Judicial, esto de extender el periodo de varios jueces, entre ellos algunos jueces de la Sala Penal, hasta el 2030, este es un tema que busca blindar a ciertos personajes que han incurrido en actos y en delitos, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Implica que para ciertas personas simplemente hay impunidad, pero para la ciudadanía en general ni siquiera hay la posibilidad de acceder a la justicia, porque el tema de cómo está la justicia en estos momentos es desastroso, y por más de que el actual Consejo de la Judicatura hable que ya con recursos va a tener un plan maestro de celeridad, créame que es difícil de creer. Primero, que debería, si es que se entregan los recursos, generarse todo un proceso de veeduría para ver si realmente se van a utilizar en lo que se requiere. Y segundo,
hay muchos temas que no pasan por recursos. Como el tema de la corrupción, ¿no? Con el tema de jueces que realmente sean probos impartiendo justicia. Yo le agradezco muchísimo. Hay temas que no pasan por recursos. Así es. Yo le agradezco muchísimo, doctora. Muchas gracias. A usted por la invitación y por el espacio. Una buena tarde. Agradecemos a Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha.